Estamos en un congreso, eso hace que sean varias lecciones, que no estén tan ligeritas, es pesado, ¿verdad? No tan pesado como cuando vamos a Malasia, los que han ido a Malasia, como Fernando, Alex, saben que es todo el día, desde la mañana hasta la noche, sin parar, nomás paramos a comer y luego seguimos con conferencias hasta la noche, toda la semana, ¿verdad? 7 días, como unas 5 o 6 conferencias diarias o más a veces. Así que aquí nomás son 2, tienen toda la mañana, todo el día, más tranquilos, porque además prefieren, bueno, en este caso nosotros queremos que lo que leemos, estudiamos, lo que Dios nos habla, quede bien establecido, ¿verdad? Muy bien. Lo demás lo enseñamos en la vida normal de la iglesia, los estudios de los viernes, que cada día van a estar más fuertes, ¿verdad? Bien, ¿quién me puede decir cuál era el punto número 1 de la nueva vida en Cristo? Cristo en nosotros, ¿verdad? Y el segundo punto de la nueva clase de vida, la iglesia que Dios, parece que Raquel es la única que tiene apuntes bien, la iglesia que Dios diseñó. Y el tercer punto era el propósito predestinado de Dios. Muy bien, vamos a ver el cuarto punto, que es viviendo en el Espíritu. Ese es el cuarto punto. Y otra vez, ¿verdad? Hay cosas muy importantes en esto. Viviendo en el Espíritu. Yo no sé cómo le hacen sin notas. Yo tengo notas de las notas y luego cada vez que voy a estudiar, esos estudios me sirven para dar otros estudios y luego pongo versículos y es como un pozo de fuente cuando tienes notas, ¿verdad? Pero bueno, quizás tiene una capacidad mayor que la mía de intelecto, de espíritu y todo, está bien. O quizás son cisternas que no retienen el agua, pero bueno, yo espero que sea mejor que son inteligentes en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es el cuarto aspecto del ciclo de vida y es tan importante como los demás. Revela la operación dinámica y la dimensión que conecta el cielo con la tierra. Lo voy a repetir. Cuando tú aprendes a vivir en el Espíritu, tú vives en la dinámica que está viviendo el cielo y la tierra. ¿Verdad? Jacob tiene una experiencia allá en Betel, ve los ángeles que suben y bajan. Él estaba empezando a vivir en el Espíritu, ¿verdad? Pero cuando tú aprendes a hacer la vida del Espíritu, tu manera de vivir, siempre vas a estar al tanto de las dinámicas que está teniendo el cielo con la tierra, ¿verdad? Porque estás conectado en el Espíritu con Dios, ¿verdad? Entonces, la vida del Espíritu revela la operación dinámica y dimensión que conecta el cielo con la tierra. Sin nosotros nos quedamos limitados solamente en lo natural. Y fíjense lo triste, somos hijos de Dios, tenemos una herencia en Cristo, tenemos todo el poder, tenemos el Espíritu, tenemos todas las dinámicas, tenemos todas las bendiciones de Dios, pero nos conformamos y nos limitamos a una vida solamente natural. Qué triste tragedia, ¿no? ¿O qué piensan? Cuando lleguemos al Señor van a decir, pues aquí estoy, Padre, y te va a decir, bueno, pudiste haber vivido una vida asombrosa, sobrenatural, pero te conformaste con lo natural. Hola. ¿Sí? Además, en el área natural estamos limitados, no es nuestro fuerte. Ustedes no son los más astutos en el mundo, ¿me explico? En el área natural somos torpes, somos como un águila en un gallinero. ¿Me están siguiendo? Entonces, sin la vida del Espíritu, que es todo Romanos 8, viviríamos a las limitaciones de lo natural, de lo racional y de los rituales. Por eso a veces se hace la gente religiosa. Tienen en su interior como una impresión espiritual que deben hacer algo y terminan haciendo puros ritos religiosos. Aún hacen de las verdades ritos religiosos, convierten la Santa Cena
en un rito religioso, convierten la Pascua en un rito religioso. No tienen vida espiritual en ellos. A veces yo he visto colegas, pastores, que les pasas el micrófono para orar y traes el nivel aquí y de repente ellos empiezan a orar por la gallina y el cerdito y el pollo. No sé si me estoy explicando. Entonces, somos príncipes, herederos, somos hijos de un gran rey, somos sacerdotes en el orden de Melquisedec, pero si no tenemos una vida espiritual, si nada más somos espirituales cuando vamos a ministrar, pero no vivimos una vida espiritual, somos como un metal que resuena, ¿me explico? Somos infértiles en la vida de Dios. No podemos dar testimonio de la vida de Dios en nosotros. Entonces, es triste la vida sin el Espíritu. Podemos vivir una vida conociendo todo lo que Dios ha planeado y predestinado para nosotros. De hecho, si ustedes aprenden esta conferencia, pueden darla y van a tener mucho éxito en otras iglesias. Van a ganar mucho dinero, les van a dar muchas ofrendas. ¿Recuerdas, Carlos, cuando hicimos los encuentros aquí? Le dimos un manual del encuentro que hacíamos a un pastor muy querido amigo de asambleas. Y él empezó a hacer encuentros en todo Chihuahua y luego lo llevaron a México y lo traían hasta en Sudamérica. Y se compró una casa y le fue muy bien, ¿verdad? ¿Sí me explico? Y había algo ahí, pero no todo. ¿Por qué? Porque las migajas a veces parecen muy atractivas, me explico, pero nosotros queremos estar sentados en la mesa con el rey. ¿Está bien? Entonces, puedes vivir muchas cosas conociendo todas las cosas que hemos estado revelando por conocimiento. Inclusive puedes hablar de lo que Dios nos ha dicho y predestinado y puedes repetir las profecías, pero nunca las vas a alcanzar si no tienes una vida espiritual. Así que debemos no solo acceder al conocimiento, pero también saber cómo llevarlo a la realidad. Todo lo que estamos aprendiendo tiene que hacerse realidad, ¿verdad? Y esa dimensión del Espíritu permite que lo que Dios tiene y ha dicho encuentre el proceso adecuado para convertirse en realidad en nuestras vidas. ¿Me siguieron? Este cuarto punto, la vida espiritual, la vida en el Espíritu, permite que todo lo que Dios está hablando se haga realidad en tu vida. ¿Sí? El verbo se hizo carne. Que los que tengan oídos para oír, que oigan, ¿verdad? Así que no solo nos conformamos con el conocimiento, algunos ni el conocimiento tienen porque vienen al congreso porque están muy emocionados, o algunos amigos los invitaron, pero ni siquiera toman notas, ni siquiera oyen otra vez los cassettes. Entonces, pero algunos sí tienen el conocimiento, pero no tienen el Espíritu. No es eso lo que estamos buscando en vida nueva, en diseños divinos. No es eso lo que estamos buscando, ¿verdad? Queremos que todo se haga realidad. Toma tiempo, toma una lucha, algunos no llegan, algunos caen, pero los que perseveran llegarán, ¿verdad? Pero tenemos que encontrar el proceso adecuado para que se cumpla en nuestras vidas lo que Dios ha dicho. ¿Sí? Romanos 8:9. Parece que perdimos como la mitad en el descanso. Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pastor Alejandro estaba oyendo Romanos 8, ¿verdad? Muy tremendo. Nosotros no vivimos según la carne. ¿Es cierto eso? A ver, hagan una pausa. ¿Es cierto eso? ¿Que no vivimos según la carne? ¿Es cierto? ¿O vivimos según la carne? ¿Cuánto vivimos según la carne? ¿Cuánto vivimos según el Espíritu? Quizás te puedas dar cuenta porque a veces no podemos ver realidad las cosas que oímos, ¿verdad?
Pero estamos en este congreso para ser avivados, ¿verdad? Este es avívanos, Señor. Y Dios nos está enseñando cómo es el avivamiento, ¿verdad? ¿Sí? Esta dimensión del Espíritu permite que lo que Dios tiene para nosotros y lo que ha dicho encuentre el proceso para hacerse realidad en tu vida. Dile al que está a un lado tuyo, no te lo puedes perder. Cuando Jesús murió y resucitó, gracias mi amor. Cuando Jesús murió y resucitó, cumplió el requisito para que la ley del Espíritu de vida pudiera operar dentro de nosotros. ¿Recuerdan? Romanos 8:1, el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, cuando Cristo murió, ya lo explicamos ayer, Cristo murió y resucitó, cumplió el requisito para que pudiéramos tener el Espíritu de vida y vivir una vida espiritual. Pablo celebró, ¿verdad? Bendito sea Dios, ¿verdad? Que el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha dado libertad de la ley del pecado y de la muerte. Muchos cristianos no pueden celebrar eso porque siguen viviendo según la carne. Yo espero que nazca en ti un deseo, porque miren, avivamiento no es que se caiga al cielo y todos estemos en el suelo. Eso puede suceder, pero avivamiento es que tú empieces a vivir una vida espiritual, ¿verdad? Y que permanezcas en ella. ¿Sí? ¿Sí o no? Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos han oído que dicen, no, yo ya no vivo según la ley? Pues si sigues viviendo según la carne, estás viviendo según la ley. Hola. Hola. No, porque nos gusta echarnos flores, ¿no? Pero aquí dice claramente, la justicia de la ley se cumplió en nosotros cuando dejamos de andar en la carne y empezamos a vivir conforme al Espíritu. Toda la herencia de Cristo en el nuevo pacto está en la vida del Espíritu, no en la vida de la carne. ¿Sí o no? Ojalá que nunca caigamos en el juicio de este mundo. Mejor que nos juzgue Dios. Pero si vives en la carne y pecas, vas a caer en el juicio de este mundo. ¿Me estás siguiendo? Vas a tener que cumplir la ley. Pues, pero yo soy cristiano. Sí, pero no estás viviendo según el Espíritu. Porque la justicia de la ley se cumplió para que viviéramos según el Espíritu. ¿Verdad, abogado? Señor juez, próximo magistrado. ¿Cierto? Se cumple si vives en el Espíritu. Entonces, tiene que ver con todo el amor. Dios te dio el ADN de Cristo para que pudieras despejarte de la ley y vivir en el nuevo pacto. Estamos celebrando la Santa Cena, ¿verdad? Eso significa, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo el nuevo pacto según su sangre. Pero qué triste que los que viven en su carne, por eso dice Corintios 11 que no debemos tomar la cena indignamente. Y ahí habla de pecados de la carne. Hola. ¿Por qué? Porque entonces seremos juzgados. Si tomamos la cena del Señor indignamente, seremos juzgados. ¿Por qué? Porque entonces se va a cumplir la ley conforme está la ley, no conforme la gracia. Empezamos hablando de entrar al trono de la gracia para el oportuno socorro, pero todo tiene que ver con el avivamiento, con el espíritu de vida, ¿verdad? ¿Sí? Me están viendo así como diciendo, ¿es el pastor Víctor? ¿Es un marciano? ¿Quién es? Entonces tienes un nuevo ADN para entrar en la vida de promesas, de bendición, ¿verdad? Lejos de la ley, en el nuevo pacto de gracia. Entonces, pero la naturaleza del pecado, la carne y Satanás gobiernan a los que están en la carne.
Pero Jesús impartió su espíritu en nuestro interior para que ahora vivamos la vida del espíritu, ¿verdad? ¿Sí? Primera de Corintios 15, 45. Primera de Corintios 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí vemos a los hijos de Adán viviendo en el alma, almáticamente. Es que yo siento, y es que esto y que el otro. ¿Sí? Si tú sientes, pues yo lo siento que tú sientas. Porque lo que importa no es lo que sientes, sino lo que vives en el Espíritu. Porque el Espíritu vivificante de Cristo te quiere guiar a una vida espiritual, ¿verdad? ¿Sí? Nunca había sentido tanto dolor y pena como en los últimos meses. Pero no me quedo atrapado en mi alma. Mi espíritu está volando, ¿me entiendes? En el Espíritu. Porque ahí es donde encuentro vida, ahí está el espíritu de vida de Cristo Jesús, en hacer su voluntad, en el estar aquí compartiendo, ahí está la vida. No está en que yo me esté lamentando y llorando mis penas, ¿me explico? Porque ese es el alma viviente de la naturaleza de Adán. Pero sé que tengo que sufrir los padecimientos que tenga que sufrir, pero fortalecido en la vida del espíritu. ¿Me están siguiendo? No es fácil. En la carne estuviera muerto, pensando no sé qué en cosas, pero en el espíritu puedo volar con el espíritu, ¿verdad? Porque el hombre regenerado posee ahora un nuevo espíritu, y lo mismo que tengo yo lo tienes tú. Y este espíritu es igual a la imagen del espíritu del Hijo, dijimos, ¿verdad? Y ahora tiene toda la fuerza del Espíritu Santo para cumplir lo que tenga que cumplir, no importa lo que esté viviendo en la carne. Por eso Pablo decía: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por el Hijo de Dios, ¿verdad? Que me salvó ¿sí? ¿Les está cayendo el 20? Entonces, cuando cumplimos este requisito nosotros de vivir en la carne, entramos en el requisito que ya se cumplió de estar libres de la ley. Lean Romanos 7 y 8 con calma y lo van a entender. Entonces entramos, escúcheme bien, entonces entramos en la posición de hijos, validados por la llenura del Espíritu Santo. Lo que te hace testigo es la llenura del Espíritu Santo. Dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenados del Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos, ¿verdad? Testificando que somos hijos de Dios por el Espíritu Santo. ¿Sí? Juan el Bautista le fue dado por el Espíritu que aquel que viniera el Espíritu Santo en forma de paloma, ese era el Cristo, ¿recuerda? Juan 1:31, por ahí así. No lo vamos a leer. Bueno, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Juan 1:31 al 34. Vamos a leerlo. Déjame buscarlo. Juan capítulo 1, del 31 al 34. Dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él. Fíjense qué importante. No solo que descienda, pero que permanezca. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Todo lo que hemos estado aprendiendo está aquí en este verso. Y dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué está diciéndonos? Lo que hemos estado diciendo. El testimonio para que sea visto que tú eres hijo de Dios, es que el Espíritu de vida de Cristo entre en ti y el Espíritu Santo venga sobre ti y permanezca en ti, y entonces todo el mundo sabrá que tú eres hijo de Dios. ¿Sí? Yo sé que están cansados, pero hagan un esfuerzo.
¿Está bien? Deme la última milla. Entonces ahora el Espíritu Santo puede descender y permanecer sobre cada creyente, igual que con Cristo, conforme su hombre interior se convierte más y más en su naturaleza de Cristo. Por eso le dije yo que puedes portar del Espíritu y retener del Espíritu solamente lo que haya de Cristo en ti. Por eso Pablo decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Sí? Mientras vemos nuevos creyentes que el Espíritu Santo está usando, nada más son los dones del Espíritu. Pero cuando vemos un hombre maduro, lleno del Espíritu Santo y fluye como un río, es porque Cristo ha crecido dentro de él. Que ese es el ministerio, lo que tiene que hacer el ministerio apostólico en realidad, en lugar de andar haciendo redes que enredan nada más. ¿Me explico? Hola. Hola. No se trata de enredar a la gente en cosas estériles o inútiles, sino en hacer testigos de Cristo, ¿verdad? ¿Está bien? Muy bien. Juan 3:34. Cuando el Espíritu Santo pueda habitar y expresar sus atributos, dones y gracias sin restricciones o limitaciones de la carne, entonces Dios liberará el Espíritu sin medida sobre ti. ¿Me explico? Cuando tú dejes la carne y decidas vivir la del Espíritu Santo, tendrás el Espíritu sin medida. Vea lo que dice Juan 3:34. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Sí? ¿A quién? Al que Dios envió y que habla las palabras de Dios, que tiene que ser un hombre que vive del Espíritu, ¿verdad? ¿Está bien? Miren, yo fui enseñado por el hermano Víctor cómo predicar y todo, y hago lo que él me dijo. Estudio, me preparo. Yoli, mi esposa, sabe cómo yo me dedico a estudiar. Quizás tengo que hacerlo más, nunca es suficiente, pero les digo algo, después de que me preparé tanto, a veces nada más de un verso, salta todo, ¿me entiendes? Una sola frase me descubre o le quita el velo a muchas revelaciones, ¿me entiendes? Pero es por el Espíritu, no soy yo, es por el Espíritu. ¿Verdad? Algunas personas me dicen, pues deme los libros que está leyendo. Pues digo, la Biblia. Son los libros de 30, los 66, ¿cuántos son? 66 libros desde el Génesis hasta por el Apocalipsis, ¿verdad? Pero la vida del Espíritu. Juan estaba en la isla de Patmos, sí estaba en lo natural, pero en el Espíritu estaba en el trono de Dios viendo todas esas cosas. Y le dio toda la revelación del Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, esta plenitud sucede en y a través del cuerpo de Cristo. Yo no creo en alguien que dice, no, que yo tengo revelación y todo, no tiene cobertura, no tiene pastores, no se sujeta a nadie, no es parte, no da testimonio de ser parte del cuerpo de Cristo. ¿De dónde saca las revelaciones? Las anda copiando de alguien, ¿me entienden? Pero el fruto no va a ser poder de Dios. Por eso Pablo decía, yo no empecé con ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con manifestaciones del poder de Dios, ¿verdad? Para que la fe de los oyentes no estuviera fijada en Pablo, sino en Dios. ¿Sí? ¿Está bien? Por eso les he dicho, no anden de chismosos, fíjense en lo que Dios está haciendo. ¿Está bien? Porque si vas a juzgar las cosas, tienes que juzgarlas según el Espíritu, no según la carne. ¿Está bien? Entonces, el creyente determina cuál es la medida que va a recibir del Espíritu según su vida consagrada a Dios. ¿Quieres más del Espíritu? Mata más tu carne. ¿Sí?
Efesios 4, 13, 14. Entonces crece en el Espíritu, porque mayor es la estatura, mayor madurez, mayor va a liberar Dios el Espíritu sin medida a los que son maduros, ¿verdad? Eso es lógico, porque el Espíritu es poder, es gobierno, y Dios no va a poner tal cosa en manos de un niño, tiene que ser en manos de personas maduras, ¿verdad? Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, lo vimos ayer, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso es lo que sucede en la iglesia. Muchos charlatanes, muchos falsos profetas, ¿verdad? ¿Está bien? Pero el Espíritu es uno y Él confirma todas las cosas en el corazón de Cristo a través de la palabra revelada. Entonces, cuando nuestra naturaleza de hijos madura, la medida del Espíritu Santo incrementa dentro de nosotros. Por eso les digo que ya todo lo tenemos, ya nos ha sido dado, nomás hay que desarrollarlo. ¿Sí? Lo que Dios nos ha dado a vida nueva, no, aquí está, no se ha perdido, ¿me entienden? ¿Sí? Escuchen bien, quiero leer eso porque lo puse subrayado, no quiero perderme nada. Cuando la medida del Espíritu Santo incrementa dentro de ti, Él puede habitar libremente y gobernar sobrenaturalmente. ¿Sí? Lo voy a repetir. Cuando la medida del Espíritu Santo incrementa dentro de nuestro ser, Él puede habitar libremente y gobernarnos más sobrenaturalmente. Es en estas dinámicas del Espíritu, desde el bautismo hasta en el desarrollo de la vida, contando las aflicciones, los problemas que enfrentamos, es que nosotros aprendemos las dinámicas espirituales para vivir en el Espíritu. Por eso es que todas las cosas nos ayudan para bien, aún las luchas, las batallas, porque en cada batalla el Espíritu te está enseñando cómo vencer, te está aprendiendo cómo fortalecerte, ¿verdad? Te dice, te llena de sabiduría. Aún de las cosas difíciles que viviste sacas un mensaje, un aprendizaje, ¿cierto? Pero todo es para llevarnos a la vida de la plenitud del Espíritu en Cristo, ¿verdad? Entonces cuando tú estás en el Espíritu, no estás bajo ataduras de ningún tipo, ni tampoco estás siendo manipulado por tus 5 sentidos. ¿Cómo nos equivocamos? Por nuestros 5 sentidos, ¿verdad? En el Espíritu los 5 sentidos ni los sientes. En el Espíritu los 5 sentidos no son ni sentidos, ¿verdad? Porque estás en el Espíritu. Entonces ahí en el Espíritu nuestra mente es renovada y espiritual, es capaz de juzgar y discernir los errores que estábamos cometiendo en lo natural y en lo carnal, y puedes discernir los demonios y cómo te engañaron y cómo están engañando a otros, ¿verdad? Es como decir, ahora estás viendo desde la barrera, ¿no?, los toros, y los puedes ver bien. Entonces tú ahora puedes juzgar y discernirlo todo por tu mente renovada y por el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. En ese momento, escúchame, cuando tú estás en ese momento, tú estás listo para irrumpir en el mundo espiritual. ¿No me escucharon? En ese momento tú estás listo, como les enseñé, para moverte al tercer cielo. ¿Sí? Porque miren, aunque estamos como personas aquí en la tierra, como Juan en Patmos, ¿verdad? Nuestro espíritu verdaderamente está en lugares celestiales. ¿Cuántos están conscientes de eso? No, no es cierto. La más de las veces no lo estamos. Digo, lo estamos conscientes ahorita porque lo estamos diciendo. Pero no me digas que te levantes en la mañana y estás consciente que tu cuerpo está aquí todo así como modorro, ¿no? Le dicen.
pero que tu espíritu está con Cristo. No estás consciente de eso. Te toma tiempo apenas saber que estás en este mundo, pero viviendo la vida espiritual llegas a estar verdaderamente consciente de que puedes estar hablando con una persona, con 3 o 4. Yo puedo estar hablando aquí en la conferencia, pero mi espíritu realmente está en lugares celestiales. Y ahí estoy siendo retroalimentado, dirigido. Ahí el Espíritu Santo me puede decir, oye, te estás equivocando, párale por ahí, vete por acá. O deja de predicar porque yo me voy a mover, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, es muy importante que crezcamos en esa madurez. No se logra de la noche a la mañana. Empezamos con los dones. Los próximos días vamos a hablar de los dones, pero es muy importante que todos ustedes estén emocionados descubriendo la vida espiritual. Que no pierdan el tiempo. Se pierde mucho el tiempo en la iglesia con chismes, críticas, murmuraciones, competencias, ¿me explico? ¿Sí? Y yo quiero llegar a la altura de Pablo, yo estoy seguro que Pablo, yo estoy más seguro que lo que Pablo estaba seguro de haber estado en la carne en el tercer cielo. Porque dice, yo conozco un hombre que yo no sé si en la carne, yo no sé si en el espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Para mí que estaba en la carne y en el espíritu en el tercer cielo. De hecho, algunas veces dicen que lo apedrearon y realmente murió y volvió a resucitar. Entonces, Dios realmente usó a Pablo de maneras sobrenaturales que no podemos entender. Pero qué hombre, qué tremendo, qué precio tan alto pagó, pero tuvo experiencias sobrenaturales increíbles, ¿no? Pero sí sé que cada creyente tiene la capacidad de estar en el Espíritu, en lugares celestiales. Y tienes que desarrollarlo. Y tienes que aprender a no dejarte engañar con los demonios del segundo cielo, sabiendo que tienes autoridad sobre ellos. Ahí voy a eso ahorita, ¿no? Pero realmente vivimos en dos dimensiones. Vamos a 2 Corintios 12, del 2 al 4. Para ver lo de Pablo, 2 Corintios 12, del 2 al 4. Dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Habían pasado 14 años y él todavía no entendía, ¿verdad? Y lo entiendo porque las cosas sobrenaturales así son. Dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Parece como Cantinflas o alguien así, ¿no? Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. Entonces, independientemente de que terminemos igual de confundidos con Pablo, lo que sí tenemos que entender es que hay un tercer cielo, que hay dimensiones a las que podemos entrar, irrumpir, porque ahora tenemos una vida espiritual regenerada por Cristo, capacitándose por el Espíritu Santo para ello, ¿verdad? Es en esta dimensión. Les voy a dar varios puntos que se les va a caer la baba. No está bien dicho eso, ¿no? La peluca, no, tampoco, mi amor. No, se van a quedar apantallados con estos puntos y con esos términos, ¿está bien? Después, si tú agarras estos puntos, tú no vas a querer perder más el tiempo para vivir una vida espiritual plena y ver verdaderamente que el cristianismo es real y poderoso, ¿está bien? Bueno, ¿por qué? Porque es en esa dimensión de vivir en el Espíritu que experimentamos estas cosas, ¿está bien? La primera cosa que experimentamos cuando vivimos en el Espíritu es que no tenemos condenación. Ahí no hay condenación. Romanos 8:1, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, o sea, el Espíritu de Cristo está en nosotros, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo les estaba hablando de eso en la primera plática. Tenemos que vivir sin condenación, ¿verdad? O cuando vives en la carne y te equivocas, el diablo te va a condenar. Y algunos hermanos que son socios del diablo también, que le andan sirviendo a Satanás para agarrar piedras, ¿verdad? Pero los que son del Espíritu, esos no pueden ser condenados. ¿Por qué? Porque no andan según la carne. O sea, en la carne no pueden ser
Si tú no andas en la carne, no puedes ser intimidado, no puedes ser engañado, no puedes ser condenado. ¿Sí? Entonces, la próxima vez que sientas condenación, di, Señor, andaré en la carne, y vas a oír una voz del cielo que dice, sí, claro que sí. Arrepiéntete. Vas a sentir la voz dulce del Espíritu que dice, hijo, vive la vida espiritual. Vean las palabras de Pablo. No andes conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Son palabras amorosas, ¿verdad? Entonces, primer beneficio de esta dimensión, vivirás sin condenación. Y cuando un hombre vive sin condenación, cuando una mujer vive sin condenación, tiene libertad, como dijimos, para entrar al trono de la gracia, para confesar sus pecados, para vivir en éxito. ¿Está bien? Segundo punto importante, no sé si le quieres poner 1, 2, ABC, lo que quieras. En esta dimensión, cuando tú vives en el Espíritu, cumples todos los requisitos de la ley de Dios, lo estábamos diciendo, ¿verdad? Cuando tú vives en el Espíritu, tú ya cumpliste la ley. Nadie te puede condenar ni juzgar. Al contrario, tú juzgas, porque juzgas en el Espíritu, ¿verdad? ¿Está bien? Vamos a ver Romanos 8 del 2 al 3. Otra vez, ya lo vimos, pero lo vamos a volver a leer. Romanos 8 de 2 al 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Así que ahí, viviendo en el Espíritu, tú recibes el beneficio de que Jesús haya cumplido la ley y aún así haya pagado por el pecado con su carne. ¿Sí me explico? Cuando tomas la Santa Cena, tú dices, Señor, gracias a que tú diste tu cuerpo en sacrificio por mí, ahora yo soy libre de cumplir la ley. ¿Sí? ¿Está claro? Eres libre. Eres una persona completamente libre de cumplir todo requisito de la ley. Por eso es que Jesús con sus discípulos iban y comían semillas en los días de reposo. ¿Sí me explico? Estaban arriba en otra dimensión. Hola. Sí. Pero ¿sabes qué veo? Veo muchos cristianos carnales viviendo carnalmente diciendo, yo no estoy bajo la ley. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? Tiene que ser verdad, ¿no es cierto, Gadiel? O sea, o es o no es, no. Cuando Gadiel tenga unos años más, tú vas a querer oírlo predicar. Porque hay en él una fuente que se está formando. ¿Has visto como esos volcanes internos, ¿no?, que está creciendo? Y yo también me voy a sentar a escucharlo. Pero no solamente le va a predicar a la iglesia, va a predicarle a los sabios de este mundo, a los políticos, a los hombres de negocio. Entonces, cumplimos todos los requisitos de la ley de Dios, ¿está bien? La ley del pecado y de la muerte están rotas, no te afectan la ley del pecado y de la muerte. Todo Romanos 7 no te afecta, porque tú ya no estás en el 7, estás en Romanos 8, ¿sí? La vida espiritual es ejecutada en nosotros y somos libres de toda obligación del Antiguo Testamento. No tienes que sacrificar animales ni tienes que guardar todos los preceptos de allá porque vives en el Espíritu. Ahora, viviendo en el Espíritu es imposible que violes la ley, por eso la ley no te hace nada. No es que, oye, si estoy inmune, no. Si tú vives en la carne, te sujetas a la ley. Y eso es lo que no sabe mucha gente. O vives acá arriba, ¡ay!, y pujas, o vives abajo, ¿verdad? Y lo malo con algunos cristianos es que están intermitentes, como foquitos de Navidad, ¿no? Los domingos a las 11, espirituales. Domingos a las 2, carnales. Eso es un grave error. Vamos a ver Gálatas capítulo 5.
Entonces la ley de la vida se ejecuta en ti y eres libre. Dije, eres libre de la ley. Gálatas 5, 13 y 14. No andes diciendo, el pastor Víctor dijo que somos libres de la ley. No, si eres espiritual, ¿verdad? Gálatas 5, 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo, que eso es una vida espiritual, ¿verdad? ¿Sí lo ves? ¿Está claro? Quiero dejar estos versículos para que quede bien fuerte en tu alma, en tu mente, en tu corazón. Verso 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, es lo que no podía pronunciar hace rato por la lengua trabada, los deseos de la carne, ¿verdad? Verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¡Ay! ¡Ay! ¿Oh? ¿Qué quieres? ¿Ser carnal o ser dirigido por el Espíritu? Verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sabes qué es lo triste? Que algunos van a salir de este congreso y van a seguir siendo carnales, porque no están recibiendo la palabra del Espíritu, o porque les encanta el lodo, ¿verdad? Verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Qué tremendo, ¿no? Romanos 8 es un tesoro. Podemos ahí estar sacando perlas y diamantes. Siguiente beneficio, en esta dimensión tenemos el poder para afirmar nuestra mente en las cosas del Espíritu. Cuando tú aprendes a vivir la vida espiritual, tu mente no anda para allá y para acá. Lo repito, tienes el poder para afirmar tu mente en las cosas del Espíritu y caminar de acuerdo con Dios, con exactitud, con precisión. Tienes el poder para afirmar la mente en las cosas del Espíritu y caminar con Dios con precisión. ¿Sí? Romanos 8, del 4 al 8. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y lo que le estaba diciendo ahorita no es por tratarnos mal, pero algunos están aquí en la conferencia, pero están pensando en las cosas de la carne. Y por eso les digo que van a salir de aquí y van a seguir en la carne. Pero si están aquí y están pensando en las cosas del Espíritu, ni siquiera te sientes cansado, ¿verdad? Estás fluyendo con la palabra. ¿Sí? Y dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo Pablo!, ¿no? Pablo entendía con claridad la vida del Espíritu. Avívanos, Señor, pero nos está dando la clave para vivir en avivamiento. ¿Sí? Cuando yo estaba, Omar a cada rato me decía, pastor, el título, no lo sé, espérame tantito. Pobrecillo Omar, porque siempre lo traigo frito, ¿no? Bueno, no nomás Omar, a todo mi equipo siempre los traigo fritos. Pero hasta que lo recibí, avívanos, Señor. Y entonces yo empecé, Señor, avívanos, a ver. Y el Señor me dijo, ¿quieres avivamiento? Ahí te va. Y esto es lo que nos ha dado, ¿me entiendes? ¿Quieren avivamiento? Vamos a vivir en el Espíritu. Y vamos a ser libres de todos. Vamos a estar arriba del pecado, arriba de todo. ¿Está bien? Y el Espíritu Santo vendrá los próximos días. Ahorita Dios nomás está preparándonos. Los próximos días, imagínate las cantidades del Espíritu vamos a recibir si tú estás pensando en el Espíritu y no en las cosas de la carne. Está bien, 1 Corintios 2, 14 al 16. Les estoy dando muchos versículos, pero sí quiero, perdónenme. Perdónenme que los ame tanto. 1 Corintios 2, 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuántos en la congregación dicen, no, están locos estos, ¿verdad? A mí me dicen, no, es que tú hablas muy profundo. Digo, pues métete profundo, ¿no? ¿Qué malo tiene de meterte profundo? Porque son locura ellos. ¿Por qué? Porque les falta ser más espirituales. Y dice el verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora con el problema que vivimos con nuestro hijo, todo el mundo anda ahí juzgando, pues son puros carnales. Que juzguen según Dios, porque Dios es el que está juzgando la cosa, ¿me entiendes? Pero si no juzgan correctamente, entonces ellos van a ser juzgados por el Dios con la misma medida que ellos están juzgando. Y yo oro porque Dios tenga misericordia de ellos también, porque debieron estar limpios de pecado antes de estar hablando, ¿verdad? Y me duele tanto una cosa como la otra, no quiero eso. Por eso tenemos que vivir vidas espirituales, ¿sí? Entonces, cuando somos espirituales, nosotros juzgamos las cosas, pero no para que andemos ahí sintiéndonos como Marco Palma. Él es juez, él puede juzgar las cosas, sino para que podamos juzgar las cosas. ¿Por qué? Porque las podemos ver espiritualmente. ¿Sí me explico? Las puedes ver claramente. Tú no puedes juzgar algo que no ves claramente. Entonces, cuando tú estás juzgando algo que no sabes todos los detalles, lo más probable es que lo vas a juzgar mal. Ahora, si lo puedes juzgar bien, está bien, porque entonces Dios te lo reveló y entonces tienes estatura, ¿verdad? Y te diremos, está bien, estás en lo correcto, tú tienes razón, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces seamos espirituales, porque lo que va a permanecer es la vida espiritual, lo demás va a morir en la carne, ¿verdad? ¿Está bien? Muy bien, y entonces dice... Verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque Él puso su vida en nosotros cuando le recibimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los 12 fundamentos de Cristo? Su mente, su gracia, su vida. Cómo me encantó esa enseñanza del doctor Jonathan David. Muy bien, siguiente punto, ¿está bien? En esta dimensión somos libres de las consecuencias naturales de nuestros pecados. ¿Me escucharon? En la vida del Espíritu, tú ya eres libre de las consecuencias naturales de tu pecado. ¿Sí? No te van a alcanzar las consecuencias de tu pecado. Y vemos una restauración de todas las cosas en nuestro cuerpo mortal. Ahora nuestro cuerpo mortal, aunque está aquí, está recibiendo los beneficios del Espíritu, pero no las consecuencias del pecado. Hola, si tú entiendes esto, quiero poner un ejemplo. El cuate andaba en pecado, entonces contagió a su esposa y su esposa ahora tiene cáncer. Los que entienden eso me van a entender, ¿verdad? Eso es consecuencias del pecado. Pero la esposa se entrega a Cristo. El espíritu de vida entra en ella, empieza a vivir una espiritual. Todas esas consecuencias se cortan. Y si el esposo se arrepiente también, ¿verdad? Él es limpio de su pecado. Por eso es muy importante que decir, el que Dios ha limpiado nadie lo puede juzgar, por muy pecador que haya sido. Maldiciones generacionales, ¿verdad? Los padres murieron en un accidente, los hijos también, todos, y tú dices, ahí viene para mí, ¿verdad? Voy a morir de un accidente. Pero tú vives una vida espiritual. Las consecuencias de los pecados generacionales de tus abuelos, tatarabuelos, todo eso, ahí se van a cortar. Entonces, todas esas personas que rompo maldiciones generacionales de mis abuelos y todo, vive en el espíritu y deja de ser carnal. Y entonces proclama lo que estás proclamando. Pero no vas a estar proclamando más que una realidad que ya se hizo hecha en tu vida por el Espíritu. Celébralos, lo cantas, lo festejas, ¿verdad, Señor? Cuando venga otra vez el enemigo o alguien carnal a decir, oye, cuando vas con el doctor te dice, oiga, hubo gente que murió del corazón. Eso es, sí, mi abuelo murió del corazón, su papá también del corazón. Uy, usted también va a morir del corazón. Y dice, perdóneme, pero yo no creo eso, ¿me entiende? Usted no entiende, pero yo soy libre de esas cosas porque ahora Cristo vive en mí, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿Está bien?
Entonces, la vida del Espíritu es un poder sobrenatural increíble. El problema es que a veces hemos aprendido nada más como de escuelita dominical, ¿no? Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús, de la infantería, caballería. Y está muy bonito, pero ese niño crece en la escuela dominical, pero aprende a ser carnal. Porque el ministerio apostólico apenas como que está empezando a funcionar. Lo apostólico debe llenar hasta la escuela dominical, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios por los maestros de escuela dominical que tenemos, pero es importante que sepamos, estos niños tienen que ser entrenados en la vida espiritual. Claro que un niño chiquito tiene que llevarse las cosas a su capacidad, porque ellos a veces no pueden concebir a Dios. El otro día mi nieto de León dijo, yo nunca he oído a Dios, y tengo pendiente una sentada con él para explicarle, ¿no? Porque estaba diciendo la verdad, yo nunca he oído a Dios. Eso es lo que él cree, ¿no? Porque no lo puede reconocer. Como Samuel, ¿no? Hay que enseñarle, es un niño. Si tienes hijos, si tienes nietos, eso es una labor que tenemos que hacer, cómo enseñarles la vida espiritual. A veces simplemente con su oración, como ellos lo puedan hacer, empiezan, ¿verdad? Cuando ellos reciben a Cristo, ya empiezan realmente a abrirse sus ojos espirituales. Pero los preparamos, ¿está bien? La palabra prepara a los hijos para eso, ¿no? Y aún así todo depende del Espíritu y de ellos finalmente. Muy bien, pero qué tremendo. ¿Qué te parece que eres libre de las consecuencias del pasado? Vamos a ver Romanos 8, 10, 13 para que no digan que yo me lo saqué de la manga. Romanos 8, 10, 13 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, que esa es la vida espiritual, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, el cuerpo mortal, mi cuerpo natural, aunque es natural, está vivificado ahora por el Espíritu para que mi cuerpo mortal viva la vida del Espíritu para cumplir todos los proyectos de Dios en mi vida. Por lo tanto, mi cuerpo mortal, aunque quizás tenía consecuencias del pasado, ahora a Dios le conviene que yo esté sano, que yo esté bien físicamente para poderme usar. ¿Por qué razón querría Dios usarte enfermo? Pero todo es una lucha, ¿verdad? Hay una lucha, hay batallas que tenemos que pelear. Las batallas más grandes son en la mente. Entonces tienes que agarrar la vida espiritual y afirmarla, no tener dudas, porque todo lo que pidieres orando, creyendo que lo recibiré y lo recibirás en el Espíritu. Pero en tu carne empiezan las dudas. Oye, pero ¿y sí? Porque sí me duele. O sea, me dicen que estoy sano, pero sí me duele y me siento una bola. Es más, creo que traigo otra bola por acá y empiezas a sentir bolas por todos lados. Y son ciertas, ¿no? Y te duelen. Pero todo eso es en el mundo natural. Pero si puedes aprender a bajar de lo espiritual la vida, la sanidad y el poder. ¿Cuánto hemos visto los grandes milagros que hemos visto? Decimos, párate de ahí, ven y sal acá, entra aquí. La gente no sabe ni qué, pero está dejando lo natural y está entrando en lo espiritual y vemos los milagros. ¿Sí? Pero necesitamos ministerios espirituales que saben guiar a la gente a moverse, ¿verdad? A lo espiritual. Yo veo una iglesia donde todos son usados en los dones, haciendo milagros y prodigios. El más pequeño de nosotros va a ser usado por Dios de una manera tremenda, como Esteban, como Felipe. Esteban y Felipe eran de los menores, estaban sirviendo en las mesas, pero veían los cielos abiertos y hacían grandes cosas. Uno se aparecía acá y se desaparecía allá, el tremendo, ¿no? Porque vivían la vida espiritual. Verso 12, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Pastor, eso ya lo leyó, lo quiero leer muchas veces, ¿verdad? Podemos vivir la vida en plenitud sin vivir las consecuencias de las obras de la carne
hechas en nuestro pasado y andar en un nuevo camino de avivamiento, teniendo refrigerios y completa restauración de todas las cosas. Hemos perdido muchas cosas en este último problema que tuvimos, ¿verdad? Perdimos todo, pero Dios lo va a restaurar y va a estar más grande. Pastor, pero ¿por qué dice eso? Usted está haciendo lo está haciendo en la carne. Nada en la carne estoy muerto. Es el Espíritu, porque el Espíritu todo lo puede, ¿verdad? Vamos a abrir escuelas en otras partes de la República. Va a haber Blas Pascal en Mazatlán y en Ensenada y en otros lugares. Pero tiene que ser en el Espíritu, ¿verdad? ¿Está bien? Bien. Podemos ser restaurados en salud, en verdad, en armonía con lo que Dios está haciendo. El problema es que te sales del mover de Dios y ya luego empiezas a hacer las cosas tuyas y de la carne. Eso es lo peor que puedes hacer. Es como darle azúcar a un diabético, ¿me explico? El carnal que está enfermo, el carnal que está en problemas, el carnal que está viviendo y el enemigo ya lo trae y sigue siendo carnal, es como un diabético que está come azúcar, ¿me explico? El doctor luego se preocupó de decir, ¿quién es? Yo voy a visitarlo, yo le voy a recetar, ¿no? Doctor Roberto está tremendo. El otro día andábamos en la tienda y ahí se puso a recetar a alguien en la farmacia y no te pagó nada. Tú andabas en el espíritu, pero ellos andaban en la carne. Ay, 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 ay. Aleluyita, como decía nuestro hermano Mayer. Así que no te preocupes cómo estás. Puedes ser restaurado por la vida del Espíritu, ¿verdad? Podemos vivir de nuevo un avivamiento como deberíamos haberlo vivido, ¿verdad? Podemos recibir todo lo que necesitamos para vivir y ministrar a otros, ¿verdad? Que así como recibo del Señor, también puedo dar a otros también lo que he recibido del Señor. Quisiera decir que esta es la última característica, pero no, vienen otras más. ¿Cuántas quieren que les dé? Todas. Los del Espíritu dijeron todas. Los de la carne se quedaron calladitos. Perdón, no quiero caer en la carne, yo también. Siguiente característica, lo que estábamos hablando ahorita. En esta dimensión podemos experimentar la verdadera paternidad de Dios y desarrollar una excelente relación con el Padre y con el Hijo. Ay, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres, Chuchita? Con esta dimensión, ¿cómo podrás tener una revelación de Dios en la carne? A veces, bueno, el Hijo se hizo carne para poder hablarle a los carnales, pero ahora Él está sentado en el cielo. Y el que nos discipula aquí es el Espíritu, así que todo es por el Espíritu. ¿Sí? Les digo algo, no quiero. Hay una presencia de Dios muy fuerte aquí enfrente. Pero no todos lo pueden percibir, ¿verdad? Ayer que se paró Roberto a predicar, yo vi cómo esa presencia lo tomó, ¿me entiendes? Ahorita yo estaba en la casa orando y estudiando cuando vi a mi esposa, se paró aquí y el Espíritu las tomó. Se paran los de la alabanza y el Espíritu los toma. Le digo que Él está preparando lo que viene, ¿verdad? Entonces, por medio de esta vida espiritual es como puedes experimentar la verdadera paternidad de Dios y desarrollar una relación con el Padre y con el Hijo. El que facilita todo este proceso es el Espíritu Santo, ¿verdad? Romanos 8, 14, 17. Y otra vez, ¿cuántas veces lo hemos leído? Las que sean necesarias, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿verdad? Siguiente dimensión. Es en esta dimensión, escúchenme bien, no se van a caer para atrás, agárrense bien de la silla. Es en esta dimensión que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Solo es en esa dimensión. Entonces, si yo nunca me he sentido que estoy en lugares celestiales, no, pues en la carne nunca vas a sentirlo. Pero cuando estás orando, muchas veces vas a poder sentir todo el ambiente de Sión. Efesios 2, del 5 al 6. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Parece que estos versos están describiendo lo que Dios ha hablado en el Congreso, ¿no? Estábamos muertos en pecados, vino la vida de Cristo a nosotros, por gracia somos salvos y luego somos resucitados, ¿verdad? Para sentarnos en lugares celestiales con Cristo. Efesios 1:20. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tú tienes que aprender cómo entrar en la casa de cambio, porque las bendiciones que tú ya tienes no las tienes en pesos mexicanos o en dólares, sino en la moneda celestial, en los lugares espirituales, en tu vida espiritual, ¿verdad? Por eso cuando estás en la vida espiritual no tienes temor de que no vas a pagar la renta. Pero cuando te vuelves carnal empiezas a tener miedo. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Pero Cristo, sí tenemos lucha contra principados y potestades, pero ¿qué es lo que ves en el Espíritu? Que Cristo te hizo sentar muy por encima de estos principados y potestades. Si nada más ves los principados, pero no ves dónde estás sentado, te tiembla, ¿verdad? Pero estamos muy por encima de principados y potestades. Tenemos esta ventaja de estatura en contra de nuestros enemigos. ¿Sí? ¿Está bien? Oh, algunos están muy cansados, ya no reciben. Va la última, ¿está bien? ¿Quieren la última o ya no? ¿Ustedes están cansados? Yo sí. Pero bien, va la última. En esta dimensión, fíjate, en esta dimensión somos verdaderamente uno con Jesús. Somos uno con Cristo. Y es en esta manera en que funcionamos en todo lo que hacemos como un cuerpo. Realmente la iglesia nunca va a ser lo que Dios quiere que sea hasta que todos, por eso dice, hasta que todos alcancen la estatura y la madurez. Porque la hermana Panchita, que ahorita es una peleonera de primera, todavía no entiende que pelear no es bueno, ¿verdad? Pero cuando se haga espiritual, ella se va a convertir en una bendición. Porque ese don de andar metida donde quiera, ahora le va a servir para andar predicando el evangelio a todos lados. O andar viendo las necesidades de otros, ¿verdad? El único problema que tiene entonces es que ahora es carnal. Pues tenemos que ayudarla, todo el cuerpo, para que llegue a la estatura, en lugar de estarla criticando, ¿no? Y entre todos decirle, hermana Panchita, ya párele, ya déjense de chismes, vamos a orar, véngase. Mire lo que dice la palabra. Mire, aquí está el cassette, el video del encuentro, de conexión, ¿verdad? Véalo, ¿no? O ustedes que vienen aquí tienen mucho que enseñar a otros, ¿no? Pero prohibido enseñar hasta que no lo vivan primero. ¿Está bien?
Somos uno con Cristo. Primera de Corintios 6, 17. Con este verso terminamos. Les prometo que es el último. Primera de Corintios 6, 17. ¿Ya lo tienen? A ver, léanlo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, aquí nos está diciendo este verso que la única manera de ser uno con el Señor es en el Espíritu. O es que en el Espíritu es que somos uno con Él, como lo quieran ver. ¿Sí? Uno con Cristo. Qué increíble, nuestro amado. Por eso dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Siempre está con nosotros. Nunca te dejará, nunca te desamparará. Siempre está contigo. Antes de que recibas esa noticia, Él ya está a tu lado. Antes de que recibas la bendición, Él ya la está pidiendo por ti. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eres uno con Él, viviendo en el Espíritu. Cuando oras, cuando le adoras, no podemos imaginar las dimensiones de Dios que vienen en este congreso por estar aquí buscándolo, por buscar un avivamiento. Él no nos va a decepcionar. Él es fiel, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie. Y no le voy a pedir al grupo de alabanza que venga, ya es tarde. Solamente levanta tus manos al cielo y empieza a orar conforme a lo que hemos recibido en esta mañana. Padre, te damos gracias por todo lo que nos has enseñado. Gracias, Señor, por la vida de la iglesia. Gracias porque Cristo está en nosotros. Gracias porque tienes un propósito predestinado para nosotros. Gracias por la vida del Espíritu, Señor. Entra en nosotros, vive en nosotros. Oh Dios, haz Señor, que podamos vivir el avivamiento y permanecer en él, Padre, en el nombre de Jesús. Avívanos, oh Dios. Abre nuestros ojos, enséñanos, Espíritu Santo. Alíneanos, ecualízanos, sintonízanos, Padre, contigo. Te damos gracias en esta noche, Señor, por todo lo que tú nos hablas, nos dices, nos entrenas. Gracias, Señor. Haznos esa iglesia que tú quieres que seamos. Padre, te damos gracias porque tú nos has librado de la ley del pecado y de la muerte y nos has dado vida juntamente con Cristo y estamos sentados en lugares celestiales con Él, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos por haber sido niños, por habernos comportado como carnales, como deudores a la carne, cuando ya no somos deudores a la carne. Señor, pagaremos nuestra deuda con el Espíritu. Padre, danos vida y viviremos. Danos vida y viviremos, Señor. Yo te pido que tu Espíritu descienda, que se mueva en nosotros. Señor, llévanos esta noche a descansar y a prepararnos. Y mientras dormimos, síguenos ministrando, síguenos alineando, síguenos preparando para lo que viene, Padre. Te damos gracias, gracias por Jesús. Gracias, Señor, por la vida espiritual. No la vamos a despreciar más, la vamos a valorar, la vamos a arrebatar, vamos a vivirla violentamente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido que bendiga, levanta tus manos, yo bendigo esta iglesia, bendigo a tus hijos, a sus familias, bendigo a sus corazones despiertos, hambrientos, Señor, sácialos, 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 llénalos del Espíritu, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, danos fuerzas, prepáranos para los siguientes días, que la palabra que has liberado se siembre en nuestros corazones y se arraigue, Padre, por tu amor, para que traiga vida y realidad espiritual en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dile a la persona que está al lado, el avivamiento ya está en ti. El avivamiento ya está en ti. Que Dios les bendiga.